Creed en sus profetas. Sábado 15 de abril 2023. Job 21. Job responde a Sofar. Entonces respondió Job y dijo: Escuchen atentamente mis palabras, sea esto su consolación. Sopórtenme y yo hablaré, y después de que yo haya hablado, búrlense. ¿Acaso me quejo ante algún hombre? ¿Por qué no se ha de impacientar mi espíritu? Vuelvan la cara hacia mí y horrorícense, pongan la mano sobre la boca. Aun cuando recuerdo me espanto, y el estremecimiento se apodera de mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y además crecen en riquezas? Sus descendientes se establecen delante de ellos, sus vástagos permanecen ante sus ojos, sus casas están libres de temor, y sobre ellos no está el azote de Dios. Su toro fecunda sin fallar, sus vacas paren y no pierden crías, sus pequeños salen como si fueran manada, sus niños van danzando, cantan al son del tamboril y del arpa, se regocijan al son de la flauta, pasan sus días en la prosperidad y con tranquilidad descienden al Seol. Luego dicen a Dios: apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos ante Él? He aquí que la prosperidad de ellos no está en sus propias manos. Lejos esté de mí el consejo de los impíos. ¿Cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos, o viene sobre ellos la calamidad, o Dios en su ira les reparte de instrucción? Son como la paja ante el viento, o como el tamo que arrebata el huracán. ¿Acumulará Dios castigo para sus hijos? Séale dada a él retribución para que aprenda, que sus propios ojos vean su ruina y beba de la ira del Todopoderoso. Porque ¿qué deleite tendrá él en su familia después de morir, cuando el número de sus meses ha llegado a su fin? ¿Acaso se le enseñará sabiduría a Dios, siendo que Él es quien juzga aún a los que están en lo alto? Uno muere en pleno vigor, estando del todo confiado y tranquilo, con sus lomos llenos de gordura y sus huesos repletos de tuétano, y otro muere con el alma amargada sin haber comido jamás con gusto. Pero ambos yacen en el polvo, y los gusanos los cubren. He aquí yo conozco los pensamientos de ustedes y las intrigas que hacen contra mí, porque dicen: ¿dónde está la casa del noble? ¿Dónde está la morada que cobijaba a los impíos? ¿No han preguntado a los que pasan por el camino? ¿No han reconocido sus indicaciones de que el malo es preservado en el día de la calamidad y que será conducido en el día de la ira? ¿Quién le denuncia su camino ante su misma cara? ¿Quién le da su merecido por lo que ha hecho? Pero él será conducido al sepulcro, y sobre su tumulto se hará vigilancia. Los terrones del valle le serán dulces, detrás de él será arrastrado todo hombre, y delante de él los habrá innumerables. ¿Cómo pues me consuelan con palabras huecas? De las respuestas de ustedes solo queda el engaño. El conflicto de los siglos, capítulo 6. Dos héroes de la Edad Media. De esta manera, por segunda vez, un gran ejército despachado por las más poderosas naciones de Europa, una hueste de valientes guerreros disciplinados y bien pertrechados, huyó sin asestar un solo golpe ante los defensores de una nación pequeña y débil. Era una manifestación del poder divino. Los invasores fueron heridos por un terror sobrenatural, el que anonadó los ejércitos de Faraón en el Mar Rojo e hizo huir a los ejércitos de Madián ante Gedeón y los 300, y en una noche abatió las fuerzas de los orgullosos asirios, extendió una vez más su mano para destruir el poder del opresor. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Salmo 53:5. Los caudillos papales desesperaron de conseguir nada por la fuerza y resolvieron a usar la diplomacia. Se adoptó una transigencia que, aparentando conceder a los bohemios libertad de conciencia, los entregaba al poder de Roma. Los bohemios habían especificado 4 puntos como condición para hacer la paz con Roma, a saber: la predicación libre de la Biblia, el derecho de toda la iglesia a participar de los elementos del pan y vino en la comunión, y el uso de su idioma nativo en el culto divino, la exclusión del clero de los cargos y autoridad seculares, y en casos de crímenes, su sumisión a la jurisdicción de las cortes civiles que tendrían acción sobre clérigos y laicos. Al fin, las autoridades papales convinieron en aceptar los 4 artículos de los husitas, pero estipularon que el derecho de explicarlos, es decir, de determinar su exacto significado, pertenecía al concilio, o en otras palabras, al papa y al emperador. Sobre estas bases se ajustó el tratado, y Roma ganó por medio de disimulos y fraudes lo que no había podido ganar en los campos de batalla.
porque imponiendo su propia interpretación de los artículos de los husitas y de la Biblia, pudo adulterar su significado y acomodarlo a sus propias miras. En Bohemia, muchos, al ver así defraudada la libertad que ya disfrutaban, no aceptaron el convenio. Surgieron disensiones y divisiones que provocaron contiendas y derramamiento de sangre entre ellos mismos. En esta lucha sucumbió el noble Procopio, y con él sucumbieron también las libertades de Bohemia. Por aquel tiempo Segismundo, el traidor de Hus y de Jerónimo, llegó a ocupar el trono de Bohemia, y a pesar de su juramento de respetar los derechos de los bohemios, procedió a imponerles el papismo. Pero muy poco sacó con haberse puesto al servicio de Roma. Por espacio de 20 años su vida no había sido más que un cúmulo de trabajos y peligros. Sus ejércitos y sus tesoros se habían agotado en larga e infructuosa contienda. Y ahora, después de un año de reinado, murió dejando el reino en vísperas de la guerra civil y a la posteridad de un hombre manchado de infamia. Continuaron mucho tiempo las contiendas y el derramamiento de sangre. De nuevo los ejércitos extranjeros invadieron a Bohemia y las luchas intestinas debilitaron y arruinaron la nación. Los que permanecieron fieles al Evangelio fueron objeto de encarnizada persecución, en vista de que al transigir con Roma, sus antiguos hermanos habían aceptado sus errores. Los que se adherían a la vieja fe se organizaron en iglesia distinta, que se llamó de los Hermanos Unidos. Esta circunstancia trajo sobre ellos toda clase de maldiciones, pero su firmeza era inquebrantable. Obligados a refugiarse en los bosques y las cuevas, siguieron reuniéndose para leer la palabra de Dios y para celebrar el culto. Valiéndose de mensajeros secretos que mandaron a varios países, llegaron a saber que había diseminados en varias partes. Algunos sostenedores de la verdad, unos en esta, otros en aquella ciudad, siendo como ellos objeto de encarnizada persecución. Supieron también que entre las montañas de los Alpes había una iglesia antigua que se basaba en las Sagradas Escrituras y que protestaba contra la idólatra corrupción de Roma. Recibieron estos datos con gran regocijo e iniciaron relaciones por correspondencia con los cristianos valdenses. Permaneciendo firmes en el Evangelio, los bohemios, a través de las tinieblas de la persecución y aún en la hora más sombría, volvían la vista hacia el horizonte, como quien espera el rayar del alba. Les tocó vivir en días malos, pero recordaban las palabras pronunciadas por Hus y repetidas por Jerónimo, de que pasaría un siglo antes de que se viera despuntar la aurora. Estas palabras eran para los husitas lo que para las tribus esclavas en la tierra de servidumbre aquellas palabras de José: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra. La última parte del siglo XV vio el crecimiento lento pero seguro de las iglesias de los hermanos. Aunque distaban mucho de no ser molestados, gozaron sin embargo de relativa tranquilidad. A principios del siglo XVI se contaban 200 de sus iglesias en Bohemia y en Moravia. Tan numeroso era el residuo que sobrevivió a la furia destructora del fuego y de la espada, y pudo ver la aurora de aquel día que Hus había predicho.